Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí esta tarde, donde damos inicio a las charlas en referencia a la muestra Borges e Israel, Diálogo, que ha sido inaugurada el 1 de noviembre, antes de ayer, a las 19 horas. Bueno, ha sido todo un éxito. Es una colaboración de la Biblioteca Nacional y su Centro de Estudios y Documentación Jorge Luis Borges y la Embajada de Israel. Así que tenemos el honor hoy de presentar a Saúl Sonowski para inaugurar esta charla. Ayer justamente, voy a entrar con una digresión, Saúl, a la charla. Me parece muy bien. Yo sabía que ibas a estar de acuerdo. Totalmente. Ayer justamente estábamos con Laura esperando a un importante empresario de la industria farmacéutica. Ahí se te acabó la asociación, ¿no? Y le decía a Laura, bueno, ¿cómo lo presentamos a Saúl? ¿No? Y ahí fue cuando te mandé un mensaje y me mandaste ese compendio de tu CV al celular. Bueno, era un buen comienzo ese. Entonces empecemos a contar que Saúl nació en Buenos Aires, se doctoró en la Universidad de Virginia en 1970 y desde entonces es profesor de cultura y literatura en la Universidad de Maryland. Fue profesor invitado en diversas universidades del mundo. Podemos hacer el raconto de Jerusalén, vos corregime, Melbourne, Ecuador. Es autor, y no creo que exagere, de varias decenas de libros sobre... Tanto no. A mí me parece que sí. Sobre literatura, sobre cultura latinoamericana, sobre poesía, tiene libros de poesía Saúl, y hasta ha escrito una novela. Dos. Me quedé corto. Muchas gracias. Podríamos seguir así mencionando múltiples premios, múltiples asientos que ha ocupado en diversas universidades. A todas luces es una carrera académica impresionante, Saúl. Pero hoy quiero presentar ante todo a un amigo en Borges. Y si es un amigo en Borges, es un amigo de esta casa, de la Biblioteca Nacional. Y ahora voy a hablar a título personal. Y creo que no voy a ser hiperbólico cuando digo que Saúl es un ser cuasi mitológico, ¿no? Por dos razones personales. Primera razón, escribió muy tempranamente un libro básico para el estudio de Borges y un tema trascendental como es la Cábala. Fue en el año 1976 y aquí hoy me ha entregado, muchas gracias Saúl, la segunda edición de este importante libro. Es un libro trascendental que yo puedo comparar cuando con Laura empezamos a escribir, digamos, a investigar sobre Borges ya hace 15, 20 años. Yo puedo comparar con los libros de Sarlo, de Barrenechea, de Piglia, de Balderston, de Molloy, etc. Lo puedo comparar con esos clásicos, pero sobre un tema en particular. Y aquí tenemos la segunda edición, por lo cual estamos muy agradecidos. Tercera edición. Bien. Es la segunda Esta es la edición segunda. de la tercera. De la tercera. Bien. Está lleno de errores. Variantes. De variantes. Bien. Están en la biblioteca. Y por otro lado, y es lo que quería destacar, y por eso le saqué a Guillermo David, director nacional de cultura, que contamos con su presencia aquí, este ejemplar de la revista Hispamérica, que Saúl, ustedes lo sabrán, pero hay que decirlo de vuelta, todas las veces posibles. Es el editor hace 50 años de esta revista, que ha salido ininterrumpidamente durante 50 años. 51 este año. Sí. Primero, nacionalmente, aquí en la Argentina, ha tenido una gran distribución en épocas que yo no vi, y luego se ha trasladado a Estados Unidos, y desde allí nos ha seguido iluminando. Bueno, a mí me parece que esas son dos razones suficientes para decir que es un ser mitológico, Saúl. O sea, es uno de los grandes editores. Yo no encuentro parangón
digamos, en revistas que tengan bodas de oro, digamos, ¿no? Con la edición. Y tiene ciertas características que lo hacen aún más apreciable. Cuando inició Hispamérica, nunca dio una línea editorial, nunca hizo un manifiesto de esto, ¿verdad? Dijo, esta revista es libre y abierta, y lo sigue siendo. Y sobre todo, nunca escribió él en su revista. O sea que dio lugar a todos, desde Borges, Cortázar, después quiero que cuentes por qué se llama Hispamérica. Bueno. Borges, Cortázar, Piglia, bueno, and so on. Ustedes pueden completar la lista porque probablemente me pueda equivocar de vuelta, pueda nombrar a alguien que no esté. Pero por eso quería decirles todo esto y quería darle la bienvenida a Saúl a iniciar estas charlas. Para mí, esto es todo un prodigio y, como dice Borges, un escritor tiene el derecho de ser juzgado por su mejor obra. Y a mí me parece que dos son las mejores obras de Saúl y las tenemos aquí hoy presentes. Así que bueno, más allá de todo esto y de estas digresiones que me permití, vamos a darle paso a lo importante, que es a Saúl hablando de un tema muy interesante, oculto en la obra de Borges, que es la relación Kafka-Borges. Así hay que sorprendernos, Saúl, perdón. Me emocioné. Muchas gracias. Si esas son las dos más importantes, no lean mis novelas entonces, porque ya... Sí, ahí está. Haces bien, sí. Por eso estás en la colección Borges. Bien. Ante todo, realmente quiero agradecerles esta oportunidad, agradecerle a la Biblioteca Nacional, a Germán y a Laura, que son los irresponsables que me invitaron. Acabo de conocer en estos días a Guillermo David. Un placer, y ya iremos tejiendo otras cosas. Tenemos la representación de la embajada, inmejorable, especialmente después de la charla que tuvimos hace un ratito. Y a todos ustedes, muchas gracias por venir hoy. El título de esta presentación es Borges, Kafka, Pasos para perplejos y descarriados. Y quiero empezar aclarando dos términos de mi presentación. Los términos son perplejos y descarriados. Hacia el año 1175, Maimónides, el filósofo y médico cordobés Rabí Moshe ben Maimón, conocido como Rambam, comenzó a redactar una larga misiva en árabe para responder a diversas preguntas e interrogantes de uno de sus discípulos. Esta se publicó en hebreo como Moreh Nevuchim y en castellano como Guía de los Perplejos o Guía de los Descarriados. Si bien hubiera sido mucho más apropiado indicar que es para perplejos, para descarriados. Para estos, la asesoría de rabíes podía facilitar su retorno a los principios de la fe y de la comunidad, y a la comunidad. Pero desde entonces, desde el siglo XII, los demás, quienes se hallaban confundidos o perplejos ante la intersección de la razón y la filosofía con la religión y las demandas de la fe judía, han podido hallar en las interpretaciones de Maimónides pautas para conciliar los múltiples sentidos y posibles discordancias que emanan del Pentateuco y de proféticos decires. No todo, dijo Rambam, como también dijeron quienes interpelaron versículos y dictámenes en la época del Talmud, no todo puede ser aceptado mediante una primeriza acepción literal, pshat, ya que los profetas, por ejemplo, apelaron a parábolas al dirigirse al pueblo y al conminarlos a respetar la ley. En el contexto al que hoy me refiero, por el lado borgiano, creo que vamos a encontrar su fascinación por los animales fantásticos
y por el lado kafkiano lo vamos a encontrar en la conjunción de lo humano en el cuerpo de otras criaturas. Puedo agregar, y este es un paréntesis nomás, que Maimónides consideró en un mismo núcleo de la creación al mundo animal y a los seres humanos. Y dentro de un rato veremos por qué esa conjunción resulta particularmente apropiada. Y tras este paréntesis retomo. Paradójicamente o no, dadas las condiciones históricas de un pueblo fracturado por sucesivos exilios, quien trazó la guía también fijó los 13 principios que se recitan diariamente y que en el judaísmo constituyen lo más cercano a un dogma. Ante la perplejidad, entonces, Maimónides ofrece una guía teológica, filosófica, que sirve a sí mismo como una tabla de salvación, obviamente para quienes la buscan. Y desde esta apunto ya a Rabbi Moshe ben Nachmanides, Ramban, el rabino nacido en el año 1194 en Girona, en ese momento corona de Aragón, y que falleció en Acre en 1270, que al comienzo de su interpretación del Génesis, de Bereshit, cifró una cautelar para quienes se atrevieran a indagar en los secretos que no les competen. Una letra separa a estas figuras medulares del judaísmo, al Rambam del Ramban, de la M a la inmediata N, del filósofo familiarizado con Aristóteles, por un lado, a quien sembrara huellas cabalísticas por el otro. Los juegos que estas letras suscitan los voy a dejar para otra ocasión. Dice la tradición que el inaudible sonido de la Aleph excedía la capacidad auditiva del pueblo. Y por eso en Sinaí me dio una voz humana para que la generación del desierto pudiera recibir los 10 principios, no los 10 mandamientos, los 10 principios de una nueva ley. Otra versión, esta ya más literaria, pero no menos peregrina, fija en las iniciales de Borges y de Kafka la posibilidad de cuestionar desde una azorada perplejidad todo lo que es para entrever saberes ajenos al dominio de la razón, y en el caso de Kafka, precisamente a la ley, a sus corolarios y exigencia de obediencia o sometimiento. Asociar a Borges con Kafka es inevitable, y así lo confirman numerosos estudios críticos. Además de la cercanía de sueños y pesadillas, de laberintos e inquisiciones, de un huidizo humor, de adivinanzas y de un sostenido régimen de alusiones y metáforas, está el uso de cercanas alegorías. Entre ellas, la construcción de la muralla china de 1917 de Kafka y la muralla de los libros de Borges, que es de 1950. Para Borges se trataba de indagar por qué lo emocionó que una misma persona ordenara la construcción en tal escala de una muralla contra los bárbaros y al mismo tiempo la abolición de la historia incinerando las crónicas del pasado. La posibilidad de que, entre otras contingencias, esta operación fuera mágica, finalmente llevó al narrador a considerar que, y cito, esta inminencia de una revelación que no se produce es quizá el hecho estético. De este modo, como en tantos otros textos, Borges desplazó su punto de partida hacia otras vertientes. El chino de Kafka, suena casi un chiste, pero me refiero al chino sobre el cual escribe Kafka, por su parte, tras elaborar una máxima para ilustrar cómo entender los mecanismos del poder, dice que su investigación es puramente histórica. De allí pasó a otra parábola
y a la constante preocupación por la ley, por el poder y el legado de la historia. La construcción de la muralla por fragmentos accesibles a cada dotación, en vez de hacerla continua, si recuerdan ese texto, y de este modo lógica y estratégicamente sensata, alude a la propia y definitoria práctica de las narraciones de Kafka. Integrar vacíos, marcar fragmentos inconexos, cuestionar la posibilidad de lo sucesivo y de lo consecuente. En ambos casos, muralla y texto siempre perdurarán como tareas para una próxima generación, que es lo que ambos hacen en sus textos. Lo que es interesante es que lo que ni Kafka ni Borges pudieron saber es que ese mismo primer emperador también ideó el montaje de los ejércitos de terracota, otra defensa para garantizar su inmortalidad. De ese vano deseo del emperador hoy perduran para la historia y el turismo solo su nombre y sus actos. Después de leer a Kafka, yo empiezo todas mis clases desde hace varios semestres en la Universidad de Maryland preguntándole a los chicos, a los principiantes, ¿qué leyeron de Kafka? Y como ustedes se podrán imaginar, la cara es ¿quién? ¿No? ¿Quién? ¿No? Entonces es a partir de ahí que les digo, ustedes no salen de la universidad sin leerlo porque no van a entender el país en el que viven si ustedes no leen a Kafka. Se puede omitir este pequeño dato de la grabación. Sigo. Después de leer a Kafka, nada puede ser leído del mismo modo. Y tampoco después de leer a Borges. Más aún, después de leerlos, percibimos sus ecos en todo ejercicio literario. Borges aludió explícitamente a Kafka en numerosos textos y en otros identifica sus huellas. Lo hizo en 1935 en Las pesadillas y Franz Kafka, donde, llamándolo simbolista o alegorista, agrega padre de sueños desinteresados, de pesadillas sin otra razón que la de su encanto. En 1938 se refirió a él otra vez en el prólogo a la Metamorfosis y en 1951 en Kafka a sus precursores. Kafka y sus precursores. Allí anticipa, en ese texto, lo que otros van a subrayar después. Y cito a Borges, lo atroz de las figuras de la pesadilla no está en su falsedad. Repito, lo atroz de las figuras de la pesadilla no está en su falsedad. Su horror incomparable no es el horror de sabernos bajo el poder de un proceso alucinatorio. Ese clima es precisamente el de los relatos de Kafka. En el texto que se llama Kafka en Argentina, Julieta Yellin muestra que fue Eduardo Mallea quien impulsó su difusión mediante un texto titulado Introducción al mundo de Kafka, que se publicó en 1936 en el número 18 de Sur. Para luego, Claudia Yellin pasar a analizar cómo lo leyeron Martínez Estrada, Borges, Cortázar, Di Benedetto y Ocampo, Silvina Ocampo. Hoy sabemos que es imposible leer a otros, por ejemplo, a Clarice Lispector, o para quedarnos de este lado de la frontera, por solo citar a tres más, a Alejandra Pizarnik, a Ricardo Piglia o a Sergio Čejfek, sin que Kafka no se nos atraviese. La pregunta, sin embargo, que siempre queda en el aire y sobre la página es, ¿por qué siempre Kafka? A la que podríamos agregar, creo que sin exageración, ¿por qué siempre Borges? Verlo como ícono a Kafka, como ícono y punto de inflexión desde las primeras décadas del siglo XX, no basta.
Más allá de exaltar lo literario, lo que mantiene nuestra sostenida necesidad de leerlo una y otra vez, como para usar las palabras de Borges, con previo fervor y con una misteriosa lealtad, es lo que él definió, Borges, sobre los clásicos. Excepto que en su caso no se trata de un pueblo, en el caso de Kafka, sino por lo menos de lo que seguimos llamando Occidente. Y no solo por lo literario, lo que ya sería una sobrada razón, sino también por lo histórico y por la arboleda que se desprende de cada una de sus páginas. Kafka revela lo continuo, lo asentado, lo inamovible, así como lo discontinuo, lo peregrino y lo transitorio. Sus textos exponen a un ser atónito ante el mundo y al mismo tiempo a un hombre capaz de fluir con la mayor naturalidad de un estado vital a otro. Un mundo que en su íntima coherencia se muestra incompleto, sometido a la incredulidad y a la duda. Acceder a él requiere entregarse a las múltiples dimensiones de lo dicho y de lo que sigue pendiente. Es esto lo que ha permitido que la crítica siga interrogándolo desde múltiples perspectivas, cuya suma no cancela la conjunción de todas ellas, ni de otras que seguramente florecerán. No creo que, como a Borges, a Kafka le preocupara haber sido él lector de estos ejercicios y yo su redactor, como él nos dice en las primeras palabras de El fervor de Buenos Aires, de 1923. Su apuesta, como la de numerosos sucesores, está puesta en la complicidad de quien se atreve a incursionar en los intersticios del mundo. Del prólogo de Borges a la Metamorfosis, extraigo lo siguiente, y tengamos en cuenta por qué Borges nunca escribió novelas. Dice Borges en ese prólogo, Franz Kafka no las terminó, refiriéndose a las novelas, porque lo primordial era que fuesen interminables. Sigo citándolo. Franz Kafka no tiene por qué enumerar todas las vicisitudes. Bástenos comprender que son infinitas como el infierno. Y agrega, la más indiscutible virtud de Kafka es la invención de situaciones intolerables. Hallo un eco de estas líneas en la reseña que Máximo José Can escribió sobre El Castillo. Y esa reseña fue publicada en 1927. Y dice lo siguiente. El Castillo de Kafka, estoy citando a Máximo José Can, el Castillo de Kafka ha quedado sin terminar. Pero como es el sentido de la obra presentarlo quizá acabado como inacabado, figura lo inacabado solamente como rasgo de la fisonomía de la obra. En su prólogo, a su vez, Borges apuntó al goce que puede anteceder a toda interpretación y que no depende de ellas. Kant, lo retomo, reconoció en el idioma esmerado de Kafka, que él decía era idioma de abogado de la Roma antigua, la lucha por la redención. Y en un pasaje anterior, el mismo Kant recupera el comentario de Max Brod, que vio en el proceso y el castillo dos formas de apariencia de la divinidad, en el sentido de la cábala, dos puntos, juicio y perdón. Entonces ahí sumamos tres visiones, la de Borges, la de Máximo José Can, la de Brod, enfrentándose a lo que es el texto de Kafka. Pensemos en lo siguiente, que todo texto permanece incompleto hasta ser leído, se deduce, entre otros, del jardín de senderos que se bifurcan.
Sin embargo, creo que en ese caso importa más que al asimilar lo que el sinólogo Stephen Albert había descubierto de su antepasado Yu Zun, quien actuó como espía para los alemanes que aborrecían de él, que logró acceder a la tradición de la cual se había alejado. Es decir, lo podemos leer como un texto detectivesco, policial, pero de pronto, ¿cuál es el gran secreto de este hombre, Stephen Albert? Que conocía el acceso a la tradición y es eso lo que le va a entregar a ese espía. Retomo estas palabras: tradición, juicio, perdón y redención, que son instancias que apuntan al tránsito de un perplejo y perecedero ser humano que podría recorrer, podría heredar a lo largo de su vida. Pero eso no le puede pasar a quien está hecho de sueños ajenos. Recuerden las ruinas circulares. Imposible que se ocurra. En el Golem, que Borges por alguna razón dice es su mejor poema, tiene derecho a su opinión. En el Golem, las ansias de Rabí Yehudá, León de Praga, se desmoronaron frente a la incompleta masa que también el rabí representa ante lo que Dios hubiera deseado. No es necesario leerlo, creo que todos lo tenemos muy presente. Es la historia que había narrado Gustav Meyrink, cuyo verdadero nombre era Gustav Meyer, no Meyrink, que Kafka comprensiblemente devoró en una noche de 1915 y que poco después Borges también leyó durante su estancia europea. Es casi una lectura simultánea que hacen. Mucho después, Borges incursionaría en nociones básicas del misticismo y la cábala a través de Gershom Scholem, a quien, como ustedes saben, no le causó ninguna gracia que en el poema Borges hiciera rimar su apellido con Golem. De paso, la firma de Scholem, Danny Goldman aquí presente nos mostró que la firma de Scholem, que está en uno de los libros de la exposición, es posiblemente la única firma de Scholem que tengamos aquí. Así que también por eso vale la pena visitar la exposición. Toda indagación, toda interrogante y toda duda subrayan la búsqueda de sentido para un sistema que, si alguna vez lo tuvo, acabó con la Primera Guerra Mundial y mucho más aún con la Segunda. En este sentido me refiero al colapso de la fe en el progreso entendido fuera de lo tecnológico, a la civilización tal como la había decretado el Occidente y al haber revertido el significado inicial de principios éticos. Estamos viendo a diario cómo esos términos del bien y del mal se han trastocado. Las imágenes que alguna vez proyectaban la integridad de un orden en perpetua evolución están melladas hace más de un siglo. Si ya lo estaban en la época de Kafka y luego en las denuncias de Borges sobre el nazismo, hoy eso sigue en picada. Ya nada hay que pueda augurar la paz mesiánica, ni siquiera una acorde a la supremacía del mal como catalizador para su surgimiento. Nada es. Todo está en vías de desarrollo, como se solía definir a países sometidos, sin que sepamos qué signo adjudicarle al concepto de desarrollo o de progreso, y ya que estamos, tampoco al término democracia. Los valores estéticos que aplicamos a una obra literaria incluyen su grado de apertura, de incitación a ser parte de un diálogo mediante la hilación de las letras. Y precisamente el texto al que se le atribuye un origen divino puede y debe ser interrogado. Es lo que Borges mismo subraya en Vindicación de la Cábala, lo que subraya en una de las 7 noches dedicadas a la Cábala.
En el mundo de Kafka se halla la Torá, el Pentateuco, la ley escrita, y quizá aún más las disquisiciones que en torno a cada signo se encuentran en el Talmud y en la centenaria responsa rabínica, la legislación que emana de la tradición oral. Al entrar en este ámbito, nos encontramos con un texto abierto y pasible de múltiples y continuas interpretaciones que conmina a sí mismo a seguir pasos claramente demarcados. Al mismo tiempo, todo ello se da en un mundo fallido y desordenado que el ser humano supuestamente podría reparar. El concepto de Tikkun Olam. Si bien parecería que ahora me deslizo hacia lecturas incompatibles con recortes formales a lo textual, no es así, ya que lo que tantos han indicado como lo incompleto adquiere otro sentido al ver cada situación como interrogante y desafío, cuando no como ineludible aceptación y renuncia a lo inevitable. Y es así que desde la heterodoxia aceptamos el derecho de toda lectura a asignarle su propio sentido a la letra. Nuevamente entonces Kafka y Borges, nombres que no comparten ninguna letra. Piénsenlo, los dos nombres no tienen ninguna letra en común, pero que siguen siendo, cada uno de ellos por separado y también juntos, objeto de su relación con la filosofía, las matemáticas, la arquitectura, el judaísmo, la tradición y también la bien entendida subversión. El ángel de la historia, Rosenzweig, Benjamin, Scholem, de Stefan Moses, comienza con una cita de Kafka sobre la construcción de la Torre de Babel, mejor dicho, sobre su no construcción. Al analizar el escudo de la ciudad de Praga, Moses registra el régimen de postergaciones y, usando sus palabras, la deficiencia inherente a la propia humanidad que impidió que la construcción se llevara a cabo. Y después agrega lo siguiente, cito, el fracaso de Babel remite aquí a una especie de lógica inmanente de autodestrucción, quizá a las raíces del instinto de muerte. Y en consecuencia, agrega, a la cancelación de una utopía realizable en un tiempo que incesantemente se aleja. La ineludible escenificación de la ciudad de Praga, incluido el puño, cuyos 5 golpes aniquilarán a la ciudad, puño que en efecto está en el escudo de la ciudad, lógicamente lo condujeron a Moses al cuento El milagro secreto de Borges y a mostrar cómo cada uno de estos autores, Kafka y Borges, percibieron la prolongación del tiempo. Este relato, El milagro secreto, situado en la Praga ocupada de 1939, también sugiere una extensión temporal que, llevada a la inmortalidad, a nada conduce. Así lo supieron también quienes bebieron las aguas de un río en el cuento El Inmortal. El ángel de la historia, si existe, concluye Moses, debería encontrarse en la intersección entre el tiempo indefinidamente prolongable de que habla el texto de Kafka y el otro tiempo, puramente interior y cualitativo, que describe el relato de Borges. Subrayo este texto porque estos dos relatos le permitieron a Moses pasar a un análisis pormenorizado de las respectivas visiones de la historia en Franz Rosenzweig, en Walter Benjamin y en Gershom Scholem, que fue desarrollada después de la Primera Guerra Mundial. No se trata del fin de la historia, sino de su apertura a múltiples futuros posibles. Y de este modo se subvierte toda convención,
también la crónica de los tiempos, como lo anticipara Tsui Pen en su novela, en el cuento que les cité antes. Ya no hay continuidad, tampoco lógicas expectativas, lo que hay son rupturas e irrupciones. Diría golpes de realidad, como los que hallamos en tantos textos que sin saberlo se hacen eco de otros puños. Les recuerdo otro texto de Borges, que es Vindicación de Bouvard et Pécuchet, donde indica que por la conducta de los protagonistas la obra mira hacia adelante a las parábolas de Kafka. Y la oración final dice así: evidentemente, si la historia universal es la historia de Bouvard y de Pécuchet, todo lo que la integra es ridículo y deleznable. Kafka consideró que Investigaciones de un perro, uno de sus últimos cuentos, era también una variación sobre el tema de Flaubert. Y ahí se abre otra línea que podríamos seguir en otro momento. Creo que es precisamente en ese sentido, y no solo en la literatura, que se manifiesta el ser precursor. Los planteos filosóficos de los tres citados atraviesan y son atravesados por el paradójico judío heterodoxo Kafka, estudioso del Talmud, de la lengua hebrea y seguramente conocedor de mucho más de la tradición judía luego de su encuentro con Dora Diamond. Quiero mencionarles algo que es fascinante. En la Universidad Hebrea de Jerusalén ahora está accesible los textos de Kafka, los pueden ver en línea, y entre las cosas que están en línea está el diccionario hebreo que Kafka se fue preparando mientras iba avanzando. Es decir, de un lado está la palabra en hebreo y del otro lado la traducción al alemán. Entonces, hay dos posibilidades. Es un cuaderno azul, absolutamente fascinante, más que nada por la selección de las palabras que aparecen ahí, ¿no? Y que tienen que ver con el contenido mismo de los textos de Kafka. Entonces, dos posibilidades para entenderlo. O este hombre sabía muchísimo hebreo como para trabajar a ese nivel, o la otra posibilidad es que estuviera copiando palabras que le estaba dando su maestra de hebreo. Pero aún en ese caso, él debía saber lo suficiente para que esa maestra le diera esas palabras. Entonces, de pronto van a encontrar una palabra que, claro, salta a la vista, la palabra Rodán, que se traduce como tirano, pero él pone la palabra Führer, que a nosotros ya nos hace ruido varias décadas antes de que surgiera, aunque no tantas, ¿no? Es decir, que ese es un proyecto en sí sobre el diccionario de Kafka que nos permite acceder a otro nivel de interpretación de sus obras, o mejor dicho, de lectura. Creo que Kafka entendió, como nunca lo entenderán los antisemitas que él también padeció, que el judaísmo, como también precisó Amos Oz, el novelista israelí, y que es una frase la que voy a decir que desconocen los fanáticos ortodoxos, es que el judaísmo es una línea de textos y no una línea de sangre. Más de un lector ha puntualizado que la palabra judío no aparece en la ficción de Kafka. Curioso, porque la palabra tiempo no aparece en la novela de Tsui Pen, y esa es la clave. Entonces, en el silencio también está puesto el interés y la clave. Pero la palabra judío sí aparece abundantemente en los diarios de Kafka y en El Castillo, por ejemplo, que ha sido interpretado en torno a la problemática de la asimilación. Porque no puedo dejar de leer a Kafka desde esta perspectiva. También reconozco en sus personajes los mismos interrogantes sobre Dios que asolaron a César Vallejo en Los Heraldos Negros,
hay golpes en la vida, así como el sufrimiento sin respuesta que padeció Job. Y recuperé un viejo texto de Margot Glantz, que estuvo hace poco visitando Buenos Aires, que se llama Kafka y Job, los dos hermanos. Y a pesar de todo, humano o animal, ¿no? Recuerden el despertar de Samsa, Gregor Samsa, y a pesar de todo, humano o animal, en Kafka se proclama la persistencia en seguir con vida, porque también de ella y del mal está hecho el ser que espera sin saber en qué devendrá. Nostalgia de lo perdido, quizá. Duda ante lo que vendrá, sin lugar a dudas. Kafka anticipó mucho de lo que vivimos en el siglo XX, pero se quedó corto ante lo que va de este siglo. Las fórmulas de los manuales políticos están siendo reescritas. El fascismo que llegó a conocer y el nazismo que surgió después de su muerte continúan remodelándose para que su violencia sea cada vez más aceptable. Y eso también lo anticipó Borges. El ejercicio de los precursores que Borges proyecta hacia Carriego y Macedonio, así como lo hizo José Hernández sobre la gauchesca, es literario. Mucho más grave es anticipar el apocalipsis, o en términos más acotados, la posibilidad del individuo de no caer al vacío desde la conducta aparentemente inane de las situaciones que Kafka dejó a medio hacer. Y para entonces, ¿qué nos queda? Aceptar que todo está perdido y volver a empezar, que puede ser el wishful thinking de Morelli en la novela Rayuela, novela cuyos levemente encapsulados capítulos, y más aún los de 62 Modelo para Armar, inevitablemente me remiten a los sobres sin numerar en los que Kafka guardó los capítulos del Proceso. Y ahí me pregunto yo si no es esto, ya desde 1914-1915, una apuesta a lectores cómplices, a esos a los que aludía Borges y a los que dice explícitamente Cortázar, ¿no? Capítulos en sobres que después habría que organizar. Y de esta manera podemos captar la conducta de los hombres en una figura estética, como Percio lo hizo poéticamente en una kafkiana navegación hacia la nada, que es la novela Los Premios. O saber, si sigo con Cortázar, que es una de mis devociones, yo tengo dos santos, Borges y Cortázar, o saber que nadie es solamente uno, como en el cuento Lejana, ni solo humano, y que por eso las transiciones se pueden dar naturalmente. Samsa, cucaracha, o el axolotl, o los conejitos en Carta a una señorita en París, y que se abre la puerta no solo para ir a jugar, sino para ser parte de algo más que un mísero cuerpo entregado a la decadencia de la historia. Se trata de los encuentros a los que siempre aspiraron personajes de Cortázar, encuentros que llegan a dar como estrategia de supervivencia cuando el orden es alterado, cuando la ley es quebrada, en la autopista del sur. Siempre la ley. Es una constante en Kafka, una constante también en Borges. Se da la solicitud del lector cómplice como un acto literario, que a su vez es el pedido de un encuentro, la relación que exige todo texto de Borges y que anticiparan la disculpa y llamado de atención que antecede al ya citado Fervor de Buenos Aires. Y termino. Borges deslinda las especies. Y sin embargo, la escritura del Dios, redactada para acelerar el fin de los tiempos, recuerden que eso es lo que dice en el cuento, Y el fin de los tiempos es una expresión que conocemos en hebreo, Aharita y Amim. A lo mejor ya nos estamos acercando peligrosamente a eso, por lo menos en algunos países. Empiezo otra vez ese párrafo. Borges deslinda las especies. Y sin embargo, la escritura del Dios redactada para acelerar el fin de los tiempos está cifrada en la piel de un tigre, ¿no?
cierro con esto. En el texto Investigaciones de un perro, Kafka escribe lo siguiente: a pesar de todas mis rarezas, traslúcidas como la luz, sigo perteneciendo a la especie. Y desde esa especie, que con luces y sombras enuncian tantas páginas de Borges, la literatura sigue. Y sigue porque leer Kafka y leer Borges abre otro cauce de lo posible. Y agradezco su atención y su paciencia. Bueno, muchas gracias, Saúl. Interesantísimo el texto. Bueno, abrimos el diálogo, ¿no? Como la muestra. Algunas preguntas, algún retome del texto de Saúl. Refutaciones. Sí. Por favor. Estuve hace poco en la Universidad Hebrea para ver justamente para ver qué otros materiales había de Kafka en hebreo. Porque te dicen que está todo en línea, pero algunos solo los podés consultar estando allí. Y algunos no tuve acceso porque necesitaba otra firma adicional, lo cual es un buen pretexto para volver por ahí. Y en eso estamos trabajando, ¿no es cierto? Ya, para ver si logramos. Es un cuaderno muy simple, ¿no? Similar a los diccionarios que hicimos muchos que estábamos estudiando otro idioma, ¿no? Pero lo que es interesante es la selección de palabras, es decir, no es un libro, no es un cuaderno donde aparece la palabra casa, donde aparece la palabra parque, esas cosas simples que anotamos cuando estamos en el colegio. No, son muchas palabras que tienen que ver con las ciencias sociales, ¿no? No todas, obviamente, pero de pronto esas son las que saltan a la vista, ¿no? Entonces estoy trabajando en algo que, si se da, será el diccionario de Kafka. Así que eso ya tiene copyright, por favor, queda anunciado y registrado. Pero se puede hacer un texto a partir de las palabras que él seleccionó, ¿no? Y da también para una visión de mundo de alguien que lo ve desde el checo al alemán a través del hebreo, ¿no? Y bueno, eso. No tengo algo más para agregar en este momento, sí. Pero lo pueden ver fácilmente. Está en línea, entran al sitio de la Universidad Hebrea, buscan Kafka y ahí están los documentos, ¿no? Nada. Decía que vinculado con Borges escribía en cuadernos comunes y corrientes de la misma manera, como cuadernos San Martín. Así es. Sí. Otro dato más. Exacto, sí. Lo que llamamos cuadernos de trabajo, ¿no? Así es. Pero no solamente ahí, escribía donde podía, escribía en las contratapas de los libros, en los retiros de los libros, en libretas más pequeñas, escribía en todos lados. Pero no es responsable de la tradición de crear cosas en una servilleta. No, por suerte no. Por suerte no. En relación a la lengua en el exilio, pienso también, ¿no? La relación de Borges con Kafka. La idea de atravesar una experiencia, la experiencia de estar de escribir y desarrollarse en una lengua que no es la propia. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo ves eso como factor de identificación entre un autor y otro, como elemento que sirve a esa fascinación que ejerce Kafka en Borges, ¿no? Qué linda pregunta esa. Muy buena. Es una teoría de Laura, siempre la A ver, elaborala un poco más. Ay, no es un examen, no es un examen, pero es lindo. Hemos trabajado con Germán en la oportunidad de hablar sobre Kafka en uno de los congresos más insólitos que nos tocó participar, que era el aniversario, era el cumpleaños de Jorge W. Ábalos, que era entomólogo, y entonces una gente maravillosa en Santiago del Estero organizaron un encuentro sobre Kafka y Borges, porque cucarachas, entomología, seres imaginarios, ¿no? Estaba todo dicho. Pero bueno, para eso nosotros habíamos preparado un trabajo y entre las cosas que conversábamos decíamos,
Claro, los dos están en un país que no es el suyo, los dos están en un lugar particular, porque a Borges le toca atravesar la experiencia de la guerra en Ginebra, que ya de por sí es un universo plurilingüe, o sea, es un país de muchas lenguas. Entonces, bueno, nada, ¿qué parte de ese mundo pautado por la burocracia no está en relación a no tener la lengua materna como lengua el extrañamiento que produce tener que hablar en una lengua que no es la propia y escribir en una lengua que no es la propia y sentir como adolescente en una lengua que no es la propia, ¿no? Y eso ¿Y a qué conclusiones llegaron? No hemos llegado. Si estuviéramos con grandes conclusiones, no estaría preguntando tu opinión, Saúl. Tu opinión sobre es solamente esa perplejidad. Eso es trampa. Bueno, no puede ser. La conclusión es simplemente esa observación. Decir que ambos autores se manejan en una lengua y tienen que trasladar. Me interesó mucho a raíz de la muestra, cuando preparamos la muestra, ver que los dos recibieron, digamos, su tradición. Para Borges la tradición, digamos, la tradición del criolla viene por parte de la madre y por parte de la literatura, con Gutiérrez y esas cosas. Para Kafka la tradición judía es casi impuesta por el padre, no es una cosa de práctica, no es una práctica, sino que es algo que aprende, digamos, aprende el judaísmo, que eso es muy interesante, porque uno piensa en un autor judío y automáticamente piensa en Kafka, y sin embargo creo que es esa pedagogía viene justamente de ser un aprendizaje y no una práctica. Y los dos lectores de autores tan extraños como Bischoff, ¿no? Nos llamó mucho la atención también eso. Entonces, como es más de una coincidencia la que tienen, no es... y cuando trabajamos sobre los manuscritos de la lotería de Babilonia, que es un trabajo que estamos haciendo y que en breve publicaremos la edición crítica, tal como hicimos con un tema del traidor y el héroe. Cuando trabajamos con esos manuscritos veíamos como, claro, ese universo burocrático que está bien expresado ahí, arbitrario más que burocracia, no burocracia arbitraria como es la burocracia, esa burocracia arbitraria. Cuando Borges trata en estos manuscritos de tensar más la cuerda y de que parezca aún más kafkiano, lo deforma a un punto. Entonces, uno puede pensar que en realidad es natural. Por eso, tratamos de pensar qué tienen en común Kafka, un judío en el exilio, en Praga, con Borges, y se nos ocurrió esto, ¿no? La idea de la lengua. La lengua que no es la propia. O sea, ¿cómo es lo que tienen en común? Perdón, por favor. Es el estudio de la Biblia en Borges y en Kafka. En el caso de Kafka, él opta por el alemán no le es impuesto. Esa es una opción. Borges elige el alemán y llora cuando aprende y hace un diccionario propio. Así es. Ahí tenemos otra ahí hay cosa una mitología, guarda con las mitologías borgianas. A ver. Como lo dijo ayer María, el otro día Sí. María, en el College de Genève, él aprende alemán, pero aprende con la currícula del alemán. No lo aprendió Eso solo, que se suele Heine, decir. Eso que dice Heine, que dice Kant, no. Sí. Era la currícula era el alemán, pues estamos en un cantón, y el francés. Él sí toma clases de latín particular. No en Ginebra, sino en España. Pero eso de que me enseñé el alemán con Heine, no, es una mitología. Si es verdad, Están los boletines, que él era muy bueno en alemán, muy bueno en latín, porque ya tenía una base de latín, y era so-so en francés. Pero sí es verdad la elección del alemán Total. por el francés, que Total. hay un manifiesto estético. Digamos, absolutamente. Sí. Sobre todo elegimos la literatura alemana y no la camarilla francesa, como dice Borges, de toda la literatura. Por eso, o sea, que esa podría ser quizás un elemento, sí. ¿no? Una cosa... Sí. No, pero me parece que lo que tienen es el navegar entre lenguas que siempre Claro. hay una dosis de intraductibilidad. Exacto. Eso es lo que nos une.
Exactamente. O sea, hay una dosis de lo indecible que aparece cuando uno navega entre lenguas, cuando escribe una lengua que no es la propia. Exactamente. Una lengua por la cual Borges optó por el castellano o lo tenía en la casa. En la casa también tenía el inglés. Tenía inglés. Claro. Por supuesto. Esa dosis de intraductibilidad, eso es lo que une, me parece. Perfecto. El estilo También. escandinavo, Sí. aparentemente Sí, limpio, sí. que pasa en todos los autores que se autotraducen o que mudan de lengua. Pasa en Exactamente. pasa en Sí. Wilcock, ¿no? Sí. Exactamente. En Grusac. Grusac mismo. También. En Grand La Baux. lengua de Grusac. Sí. La lengua de Grusac es una lengua Evidentemente eso está muy comprobado porque Borges cuando quería hablar íntimamente, cuando quería escribirle a alguien muy íntimamente, o inclusive tomar una nota muy íntima, lo hacía en inglés. Sí. Cuando le escribía a Estela Canto, muy íntimamente, o los poemas, los English poems, a quien sea, a IJ, ¿no? Quien sea, era en inglés. Cuando le Porque se escribía a siente- la madre, Sí. íntimamente, le escribía en inglés. No usaba el castellano. El último idioma en que habló Borges, lo dice María, fue en inglés. Rezó el Padre Nuestro en inglés. Y él decía, ¿en qué lengua he de morir? ¿No? Muy importante para él. O sea, está muy bien lo que dice Guillermo. Está Se muy siente de otro modo, bien. Totalmente. ¿no? Ahora, eso puede ser leído de dos modos, porque Sí. podés leer, hablo la lengua de la intimidad en una lengua Que no es la mía. Que no es la mía Yo creo que es por y que ahí. me encubre. de algún modo, Total. que brinda. Cubre la Un poco, emocionalidad. sí. Sí. Para mí, por lo que hemos visto Sí. en las notas, es por ahí. Porque cuando realmente tienen cuando tiene notas de angustia y todo, son Sí. en castellano. Son en Claro. castellano. Sí. Hay un encubrimiento de la emocionalidad cuando elige el inglés. Hay una distancia finalmente es una lengua hoy justo hablábamos con Amital del bilingüismo de los niños. Es una lengua que él maneja, pero la lengua en la que él elige escribir es el castellano. Él es un autor. El inglés se nota mucho en los English poems. El inglés le permite decir cosas que en castellano serían imperdonables para él. Creo que si empezamos por ese lado, hagamos una lista de a quienes les escribía en inglés. Okay. ¿No? Vos diste 2 ejemplos. Sí, sí. ¿No? ¿A quiénes más les escribía en inglés? Bueno, a la madre seguro. A la madre, a Estela Canto. Sí, esos dos, eso a es esta lo- persona que es IJ, que es una persona que estaba casada. ¿No? Me parece que no Pipina está importante Diel. ¿A quién? Sino Sino qué. qué Claro. escribe el inglés. No, pero sí es importante también el hecho de que uno elige un idioma en el cual la intimidad tiene una cobertura, ¿no? Es como hablar con celofán, Ok. ¿no? Claro, Porque en mi propio idioma yo voy a decir las cosas claramente y cuando me quiero escudar me voy a buscar otro idioma. Sí, ¿No? es cierto eso. En ese sentido es interesante saber a quiénes más les escribía Sí. y si de ahí se pueden sacar conclusiones o no. A sus amigos no, a sus novias sí, a Para todas. mí cuando Eso escribe ya de dice amor. un montón. Para mí es cuando escribe amor y es importante decir no a quién o qué, porque tenemos el caso de los poemas que los dedica a múltiples mujeres. Sí. El mismo poema, pero es siempre el mismo. Entonces, por ejemplo, claro, es el mismo poema y cambia la dedicación. Variaciones, Borges. Las famosas variaciones. Y sí. Sí, Es cuando alterna, va claro, sacando, Sí. poniendo, Sí, cambiando. bueno, Sí. Y bueno, hay un límite a lo que se le Bueno, puede por decir. supuesto. ¿no? Pero bueno, creo que está bien eso me parece que eso era un poco nuestra conclusión, la idea de que algo del estilo, algo de esa cosa de lo intraducible, Sí. que algo de ese estilo límpido, de ese estilo que bien vos decís, que parece limpio, que aparte es un estilo que se puede apropiar cualquiera, todo hombre del mundo se puede apropiar de un texto de Kafka o de un texto de Borges, parece estar hablándole a todo el Sumó otro mundo. nombre, Samuel Beckett. Ah. Sí, Entonces sí. se autotraduce al inglés Total. para purificar esa lengua. Exactamente. Joseph Conrad. También. Pero Hay Conrad muchos. abandonó su lengua materna, Sí. es diferente. Sí, es más parecido a Grusac. Es más parecido a Grusac en ese caso. Sí, navega entre las dos. Decir lo que tengo que decir, quiero despojar de historicidad, quiero despojar de contexto. Bueno, lo hago en francés, que es una lengua aprendida, neutra, como quien habla en latín, una lengua Exacto. neutra. Ahora, después lo retraduzco, pero ya está depurado, ya pude decir otra cosa. Sí. No estoy blindado. Ujú, ujú.
Ahí veo dos caras que están pensando quizá otras alternativas ahí al fondo. No sé si van a intervenir. Tal vez hay un lenguaje de los cómplices, me parece Sí. que es en inglés. ¿Sí? Hay un lenguaje, ahora todo individuo es multilingüe, es imposible de pensarse de otra manera, ¿no? Pero hay un lenguaje también de los sueños, ¿sí? Me parece también importante retomarlo. Y en ese sentido, lo que habría que... Hay un lenguaje de los insultos. ¿Sí? Me parece que ahí se revelan nuestros lenguajes verdaderos. Entonces no sé hasta dónde, ¿sí? Si su lenguaje materno era el inglés específicamente, o su lenguaje era el español, me refiero a... Habría que ver arte de injuriar, ¿no? Sí. Lo mismo me parece en relación a Kafka. Yo no puedo pensar Kafka sin el alemán, más que checo, ¿no? Y tal vez la elección de esas palabras en su diccionario tiene que ver con el hecho de afianzar realmente el idioma en su cultura. ¿En qué idioma estudiaba Borges la Kabbalah? En origen. En hebreo no. Solamente en alemán. En alemán y en inglés, que yo sepa. Que tenemos constancia, digamos, Sí. en la biblioteca de Borges, Y hay en algo- alemán sobre sí. todo, que lo sabía profundamente, y en inglés. Sí. Él, me acuerdo que en la entrevista dijo algo, a pesar de mi, algo así como inocencia total del hebreo, y ahí recitó el primer versículo del Fonéticamente, Génesis, fonéticamente. ¿no? Bueno, por eso Impecable Moria, memoria, sí. pero no es que supiera No, hebreo, no. no. No, ni hebreo ni griego. Sí latín. Inclusive en una oportunidad él estuvo en el IVO, el Instituto Científico Sí. Público acá en Buenos Aires. Las presentaciones fueron en Yiddish y después cuando terminaron de hablar todos del disco, no hace falta que me traduzca. Total, claro, es alemán. Absolutamente. ¿Qué concordancias hay entre Borges, no con Kafka, sino con otros escritores argentinos como Macedonio Fernández o Bioy Casares, con los cuales él tenía mucho... Esa es otra charla. Eso es otra charla, sí, Esa es otra charla. sí. Muchísimo con ellos, sí. Sí. Para resumir, Macedonio fue como su maestro. Dice, lo imité hasta el plagio. Lo imité hasta el plagio. O sea, los libros que él, digamos, excomulga son copias de libros de Macedonio. Sí. Y el otro Bioy, él siempre dice que fue al contrario, que Bioy siempre decía que Borges le había enseñado lo que era la literatura, también excomulga una serie de novelas, y dice, pero parece ser que el alumno termina enseñándole al maestro, porque el estilo prístino que tiene en la última etapa Borges es más parecido a Bioy que al primer Borges barroco. Sí. ¿Ah? El manejo del lenguaje de la calle, el manejo de jergas. Bueno, y inclusive el informe de Brody es absolutamente, otra cosa, sí. absolutamente. El argentino exquisito. Totalmente. Yo soy muy fanático de Bioy. A mí me parece que es un segundón a la fuerza, ¿no? A la fuerza. No hay forma. Tenés al lado a Borges, no te queda otro destino, pero es un gran estilista. Un gran Ahí estilista. está. Muy bien, sí. Un gran estilista. Se ve sobre todo en los diarios, ¿no? Sobre todo en los diarios. Cosa que nosotros sabemos con Laura que quiso influenciar en Borges, le regalaba muchos diarios, los diarios clásicos de la literatura, y Borges era muy reticente a esa intimidad, no le gustaba la intimidad del diario. Bueno, no lo convenció, pero Bioy es, digamos, el estilo del diario es su estilo más granado, me parece. Llevar un diario siendo Bioy.
tiene un atractivo que quizás siendo Borges el Es verdad. no sería el método, Es verdad. el medio más adecuado para que se manifieste su Es verdad. personalidad, ¿verdad? Sí, sí. Los diarios Sí. de No se manifestaría. No. No se Era de manifestaría. Arno Blanc. Exactamente, exactamente. Mucho mejor la ficción en ese caso. Es extraño que no haya intentado estudiar hebreo, porque de alguna manera él buscaba sus orígenes, tanto en la madre como en el padre. Sí, sí. Sin embargo, no, eligió el antiguo inglés. El anglosajón. Bueno, se ve que se sentía más cerca de esa parte de su familia, ¿no? De ese legado. Claro. Pero bueno, Saúl, volviendo un poco, hablaste de tu fanatismo por Cortázar también. ¿Qué No relación dije tiene? fanatismo. Bueno, tenías 2 dioses. Dos santos. Santos, perdón. Un dios, dos santos. Un dios, cierto. Ahí me salió mi ateísmo. Mi tremendo ateísmo me salió ahí, perdón, cierto. Tenés razón. La relación, te quería preguntar la relación el título de tu revista con Cortázar. Sí, eso lo puedo contar, sí. Yo hice mi tesis doctoral sobre Cortázar. Sí, decía que hice mi tesis doctoral sobre Cortázar, así que uno cuando hace una tesis le dedica un tiempito a esas cosas. Un tiempito. Y en esa época yo venía muy seguido a Buenos Aires y me hice muy amigo de los escarabajos, es decir, no estoy hablando del Kafka, del Escarabajo de Oro, que era la revista que hacía Abelardo Castillo, Liliana Hecker, todo un grupo de personas. Y yo iba muy seguido a la casa de ellos, a la casa de Abelardo, en la calle Pueyrredón 578. Y de hecho Liliana Hecker fue la que me enseñó a corregir galeras. Y bueno, a través de... Cuando uno se mete con un autor durante mucho tiempo empieza a asimilar ciertas cosas, ¿no? No pisar bichitos porque nunca se sabe qué alma hay ahí adentro, cosas por el estilo. Pero también Cortázar hablaba del lenguaje hispanoamericano. De algún modo el nombre Hispanoamérica es un homenaje a él, excepto que yo le agregué la H y le quité la K. No me hagan alusiones a la política actual, porque esto fue en el año 1972. Así que yo le quité la K, porque la K en ese momento tenía resonancias nazis, ¿ok? Así que le puse la C en lugar de la K y ahí nació Hispanoamérica. Y la otra razón por la cual lo puse... No, y le sacaste el y no. le saqué el no porque a Hispanoamérica porque hay demasiados no en el mundo. Muy bueno. Eso es muy Entonces yo quería hacer algo más afirmativo y por eso el nombre de la revista salió como Hispanoamérica. Y así sigue. Sí, inclusive con el mismo diseño desde el primer número. Fantástico. Sí. Y decime, Saúl, ¿qué posibilidades hay que Buenos Aires vuelva a ver en la calle la revista? Como en aquellos primeros tiempos. En aquellos primeros tiempos, cuando estaban en los kioscos de la calle Corrientes y demás, y claro, habíamos editado, creo, 2.000 ejemplares, que era una barbaridad. Y yo me paseaba por los kioscos. Llevaba Borges que ponían los... Total, Sí, total. sí. Yo no llegué a tal punto, pero lo que sí hacía era pasearme por los kioscos y miraba de costado a ver si bajó la pila. Pero sí, estoy hablando con alguien para ver si se puede hacer una edición local de esa revista y ponerla en algunas librerías, 1, 2, 3, para que quien quiera... Hay una vuelta de las revistas literarias. Hay muchísimas ¿no? revistas literarias, ¿no? Lo que pasa es que yo no la puedo enviar desde Estados Unidos por los privativo. costos, así que Exacto. quiero ver si se puede imprimir una cierta cantidad aquí y para quien quiera, ¿no? De pronto en Mercado Libre veo que alguien vende un ejemplar antiguo a cualquier precio, pero está bien, por eso, ya es lindo. Ya sos mitológico, es lo que yo te decía. ¿Viste?
Parecía una hipérbole, pero no. Antes eras una leyenda, ahora sos un mito. Ahora sos un mito ya. ¡Wow! Ya pasaste. Copa de vino después de eso. Bueno, ¿alguna pregunta que haya surgido? Hemos dado un tiempito para que reflexionen. Ya tienen bastante. Yo te quiero preguntar una cosa más. Dale. Es en este libro, del cual Sí. ya hablamos, hay una entrevista. Sí. Hay una entrevista a Borges en 1970 y corregime. Uno. 1. Las primeras 2 ediciones no aparece. Y la desgrabé y está allí. Aquí dice, el 4 de agosto de 1974 entrevisté a Borges en su departamento de la calle Maipú. Contanos eso, por favor. Ese libro se puede conseguir en la siguiente. No, Se publicó aquí, así que es Modesto Rimba, supongo que debe estar en librerías o se podrá pedir, así que es fácil. no, pero contanos cómo llegaste, lo llamaste por teléfono, es verdad que él te atendía, si viste la biblioteca, si te mostró, si te dijo léeme, si le anotaste algún libro, si Anoto. qué viste. Anoto, ok. te cuento. Sí, tengo que pararlo si no sigue con las preguntas. Yo estaba trabajando sobre ese tema de Borges y la Cábala. Y entonces lo llamé por teléfono, él atendió y me dijo que sí, que fuera a verlo. Yo hice 2 entrevistas con él, ¿no? La otra la publiqué en Hispamérica. En el número 8 está. Así que debe estar acá, esa. Sí, sí. Y lo fui a ver, él me dio las instrucciones de cómo llegar a su casa, alguien me abrió la puerta, había un sofá, me dijo siéntese, me senté al lado de él, ¿no? Ahora, ¿Él mismo abrió la puerta? no, alguien abrió la puerta y me hizo pasar. Fanny, probablemente. Probablemente. Fanny. Sí. ¿No? Y ustedes tienen que tener en cuenta que uno viene, yo ya estaba trabajando en Estados Unidos. La madre ¿no? había muerto hacía muy poco, Así es. así que ya estaba solo con Fanny. Sí. Y entonces decir que uno está sentado al lado de Borges era una enormidad. Hablar con él, ¿no? Con Cortázar era todo mucho más fluido, obviamente. Y entonces le conté lo que quería hacer. Y nada, él me llevó a hablar sobre lo que él quería, ¿no? Entonces, en algún momento, a mí me interesaba especialmente que habláramos sobre un libro de Nahum Cordovero que yo había encontrado. Me fui a la biblioteca Widener de Harvard en la sección... Él lo cita, él es una de las falsas citas que hace con Nahum Cordovero. Por eso le pregunté. A Coat of Many Colors. Exacto. Y nada, yo quería que hablara de eso y me llevó, Cordovero, bueno, Cordovero debe venir de cordobés, y me llevó a pasear Las etimologías. por donde él quería. Entonces era muy difícil que respondiera una pregunta, ¿no? Me acordé, salvando todas las distancias, me acordé de esa actitud cuando escuché una vez a Bashevis Singer, que alguien le hizo una pregunta y habló en mi universidad, y él dijo, voy a responder. No sé si será a esa pregunta, pero seguramente esa respuesta es a alguna pregunta. Era más o menos lo mismo, ¿no? Ahora, no saquen conclusiones de que Borges era idillista. No saquen conclusiones de ese tipo. Simplemente que él hablaba sobre lo que él tenía ganas de hablar, ¿no? Y enhorabuena, el Geloso lo grabó todo. Tengo la cinta de la charla con él y claro, uno que lo lee durante años y de pronto está con él, uno sale así, levitando, ¿no? Así que fue una experiencia muy, muy especial. Okay. Pero bueno, eso. Okay. Eso. Okay. Siempre... No se cansó. No se cansa. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes.